Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Pelotera. Hay que saludar la decisión del Congreso de la República de aprobar 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Es la primera vez en la historia de este país en que las víctimas son consideradas al momento de discutir lo relacionado con la inserción o representación política favorable. Al momento de poner fin a la guerra de los 1000 días, jamás se pensó en las víctimas. Eran los años 1903, 1904, 1905. El poder lo pactaron entre los victimarios y ellos se distribuyeron la representación política. 50 años después, en 1954, al momento de poner fin a la guerra liberal conservadora pactada entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, nunca, jamás se pensó en las víctimas. Los victimarios, los que instigaron, dirigieron, se beneficiaron de la guerra, no reconocieron ninguna responsabilidad, no devolvieron un solo centímetro de lo que se habían cogido, propiedad de los pobres de un lado y del otro, y durante 16 años acordaron dividirse el poder por mitades. Las víctimas no contaban. Posteriormente, entre los años 1988 y 1996 y las desmovilizaciones de aquellos grupos guerrilleros que se dieron bajo una amplísima amnistía e indulto sin que mediara un proceso distinto al de que el Congreso aprobara o no aprobara una amnistía, tampoco contaron las víctimas al momento de definir los procesos de favorabilidad en la inserción política. Las guerrillas coparon esos espacios y se hicieron a esa representación. En esta oportunidad, el gobierno colombiano planteó que si había que considerar la inserción política de los victimarios, había que generar también una condición de simetría, de igualdad para los que habían sido víctimas de su accionar armado. De esta manera, si se iba a considerar una favorabilidad para la guerrilla, tenía que considerarse una favorabilidad para las víctimas y así lo decidió el gobierno. Hoy entonces hay 16 circunscripciones especiales que fueron aprobadas por una y otra Cámara. Sin embargo, hay diferencias en los textos aprobados por el Senado y los aprobados por la Cámara. Ojalá se sostenga la propuesta inicial del gobierno en el sentido de que solo participarán en esta elección como candidatos y como electores los sectores rurales, es decir, aquellos que están siendo parte de los más pobres entre los más pobres. Ojalá se evite que las cabeceras municipales participen en esto, porque serán las cabeceras municipales las que coparán con su situado electoral, con su censo electoral, la representación política de los más débiles. Ojalá también se tomen previsiones respecto de exigir que quienes se presenten como candidatos a esta elección estén inscritos en el Censo Nacional de Víctimas antes de que se entrara a discutir este tema. No podemos permitir, y ojalá se tomen todas las previsiones, que los partidos políticos tradicionales y el partido de la FARC entren a intervenir y a desvirtuar la naturaleza de esta circunscripción, que es para aquellas personas que fueron víctimas del accionar armado de la guerrilla o de los paramilitares. Esta pues una oportunidad única en la historia de Colombia, en la cual las víctimas pueden acceder al poder político, hacerse representar y sobre todo a dar inicio a una nueva élite política en representación de los más débiles. No es más, tampoco es menos. Sigo trabajando para ustedes, como decía mi amigo José Bolaños de la Hoz, seguiremos informando.